Tardes. Hola, hay un montón de gente ya que se está conectando. Qué bueno. Bueno, entonces arranco. Les doy la bienvenida a todos y a todas. Muchas gracias por estar acá presente en este espacio virtual que hemos armado con el Espacio Cultural Líneas de Fuga, que se llama Conversatorios en Fuga. Por si no me conocen, mi nombre es Vanina Klaproth, me presento. Formo parte de Líneas de Fuga, estoy en la parte de la difusión, más que nada, en redes. Seguramente si enviaron algunas consultas respecto de los talleres y las actividades, era yo la que estaba del otro lado saludándolos y dándoles la información. Hola, gracias Lu, Andy, Ani. Bueno, hay un montón de gente, qué bueno que se están conectando. Les cuento un poquito la idea de este conversatorio. Estamos haciendo todos los sábados a las 18 horas diferentes reuniones, entrevistas, charlas con personas diferentes, de diferentes temáticas. Arrancamos el sábado pasado por primera vez con Hernán haciendo una charla relativa al teatro, mucho más abocada por supuesto a lo que es el arte, y en este caso vamos a estar abriendo un poco la temática, algo más asociado a lo que es, nosotros le decimos el pensamiento. En este caso particular vamos a estar hablando de psicoanálisis, y por supuesto, como nuestro contexto se ha modificado y ha cambiado, lo estamos haciendo especialmente en cómo nos afecta el aislamiento a nuestra psiquis, ¿no es cierto? Que seguramente nada, es algo que estamos atravesando absolutamente todos. Les voy a presentar con quién voy a estar hablando en el día de hoy. Ella es Violaine Fugapúpulo, es psicoanalista, docente, supervisora clínica. Ella además es autora de 2 libros, que ya vamos a ir estando hablando de todo eso, pero como estos vivos se van a guardar, aprovecho en toda esta primera parte para dar toda la información, así les queda registrado al principio. Ella es autora de 2 libros, les decía, Rayuelas Lacanianas y Jugar la Clínica. Y además pueden escucharla los viernes a las 16:30 horas en el Instagram de Rayuelas Lacanianas o también en el canal de YouTube de Rayuelas Lacanianas. A su vez tiene unas charlas en Spotify que pueden escuchar que se llama Charlas en Rayuela. Un montón de cosas, como verán, es una especialista en este tema y ya voy a estar dándole, que veo que está conectada, la invitación para participar. Ahí estoy a la espera de Violet. Hola, Ah, ¿cómo va? muy bien, ¿y vos? Bien, qué bueno, y muchas gracias por la invitación. Qué bueno que Por podemos favor. juntarnos a charlar, ¿no? Porque viene Sí, fuerte esta cuarentena. sí, de eso vamos a estar hablando justamente. Muchas gracias a vos por participar y muchas gracias a toda la gente que se estuvo conectando. Ya solo con nombrarte se generó un montón de gente interesada, así que creemos que va a Gracias, estar bueno. Ahora tenemos que estar a la altura, eso sí. gracias. Muchas gracias, Cristina, muchas gracias. Hola, hola a todos. La verdad es que, a ver, cómo hacemos todos, ¿no? Para estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Cómo hacemos con esta cuarentena tan, tan impactante, ¿eh? Porque, a ver, por un lado, por lo novedoso de la situación, por otro lado, porque ha producido en el psiquismo un efecto, mm, a ver, que en ciertas situaciones lo han provocado estallidos mundiales, ¿sí? Eh, este proceso de aislamiento tan terrible, ¿no? Esta cuestión donde no podemos salir, ha hecho que se produzca, a ver, en términos del aparato psíquico, lo que produjo fue un corte tan abrupto que el psiquismo empezó a hacer una regresión a situaciones muy arcaicas. ¿Eh? Por ejemplo, a ver, se los digo en algo que es divertido. ¿Vieron cómo todo el mundo se dedicó a cocinar, a hablar de las cuestiones de comida, ¿no? ¿Qué comieron? ¿Qué van a hacer en relación? Hay un punto regresivo a esa etapa primordial donde la alimentación era esencial. Sí, Vieron que totalmente. después
Después uno empieza a trabajar y está corriendo de un lado al otro y ya, bueno, comer no es un elemento, digamos, tan importante. Se ha provocado una regresión que, a ver, por supuesto, en forma divertida, lo podemos decir en relación a eso, pero en relación a las defensas que se provocaron en el aparato psíquico, esta regresión produjo también que la amplificación de la preocupación y del ver. Vieron que ahora cada cosa, la atención, la mirada, está puesta con detalle en cada situación, ¿no? Sí. Eh, Viste, Vani, también cómo se armó en alguna medida todo se empezó a medir de un modo muy grave. Fue como una lupa, Exactamente, eso te ¿viste? iba a decir, que ayer incluso lo estuvimos hablando, que estábamos hablando de cómo armar un poco la charla de hoy y surgió el concepto de la lupa y de la amplificación y me pareció súper interesante. Antes de que avancemos, Tal. por las dudas de que haya otras personas que no sepan muy bien de lo que estamos hablando, cuando te referís al psiquismo, ¿de qué Sí, estás hablando específicamente? Explícanos eso y después vemos el temita de la lupa. sí, sí, perfecto, perfecto. El aparato psíquico es un aparato esencialmente defensivo, ¿sí? Lo que nos diferencia en general de los animales y lo que tiene que ver con el avance, digamos, darwiniano de la evolución, es que tenemos un aparato que graba y que tiene una memoria muy intensa. Y sobre esa memoria funciona evitando todas aquellas ocasiones de dolor o de frustración, ¿sí? Entonces, nuestro aparato psíquico todo el tiempo está pensando, ustedes habrán visto la rumiación mental, ¿sí? Esto de que la cabeza ¿Está está todo pasado el a todos? tiempo pensando. Eh, buenas tardes, nos saludan ahí, qué lindo. Eh, el aparato psíquico funciona produciendo una atención especial a todas las causas que nos han provocado malestar a lo largo de la vida. Por eso viste que siempre es un tema, ay, ¿por qué no me engancho con lo que me sale bien? Y qué bueno esto, que me fue bien, pero siempre estoy pensando, ay, ¿por qué será que esto no me salió? ¿O qué tal no me llamó? ¿O qué, no? ¿Por qué? Porque el aparato psíquico todo el tiempo funciona así. Esa es una parte compleja que tiene el aparato. Entonces, el psiquismo, llamamos vulgarmente psiquismo al movimiento psíquico. Esa es la parte más compleja, y la otra parte, digamos que sí es más linda, es la parte más creativa. Que eso también hoy vamos a hablar de esa parte más creativa que tiene el aparato psíquico. ¿Te sirve, Vanina? Sí, me ¿Sí? intriga ahora saber de esto que me estabas hablando tan profundo, de los miedos, de la memoria. Si encima lo pensamos a través de una lupa, ¿cómo sobrevivimos a toda esta situación? Claro, sí, porque con esta lupa que se armó de alguna manera y empezó a amplificar las situaciones, todo se empezó a medir en términos graves. Entonces, por ejemplo, la gente decía, eh, supongamos, ¿no? ¿Cómo llegué hasta acá? Mi casa es un lugar amoroso, tierno, que me tiene, que tiene lo que yo necesito para vivir, o lo que yo tenía para vivir siempre estaba en el afuera, Ujú. ¿no? O, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cómo era mi trabajo? ¿Cómo fueron mis elecciones en la vida? ¿No? Entonces se armaban cosas muy graves. Se empezaron en las primeras semanas de la cuarentena, se armaron situaciones súper sentidas como graves, ¿sí? Vamos a focalizarnos primero en esas primeras 2 semanas, porque ha tenido etapas, ¿no? Sí, tal cual. También, perdón, te interrumpo para decir que Dale, nosotros de lo que vamos a estar hablando, vamos a descartar de alguna manera a todos los que están atravesando en este momento enfermedades, digo, por sabemos que hay un supuesto. montón de personas que la están pasando mucho peor, ¿no? Nosotros estamos Sí, hablando de una situación de aislamiento relativamente cómoda, más allá de todo sí, lo que vamos a estar hablando. Sabemos que el personal de buenísimo. salud, digo, el personal esencial, hay un montón de gente que está trabajando con muchísimo estrés y que todo eso lo amplifica mucho más, ¿no es cierto? Pero bueno, Exactamente, y digo, los además, que tienen la ah, suerte de tener un trabajo, que
no sé si ustedes me escuchan, ay, ahí está, ahí apareciste de nuevo, no sé si yo me No, desaparecí, nada, digamos, aquí o no. no te Eh, vi perfectamente. es, eh, es cierto que pasó todo eso, ¿no? Que se empezaron a producir situaciones graves, pero para situaciones de gravedad de muerte real, Ujú. ¿viste? Eh, ya no era una película como, digamos, ¿no? Viste que en las primeras semanas también lo que se vio es que se veía a Will Smith, por ejemplo, las películas así, y todo el mundo dice, ay, es como Will Smith, las calles vacías, y es esto que vos decís, la gente, los médicos, las enfermeras, todo el personal de salud, las situaciones reales de fallecimientos, ¿sí? Eh, todo eso, por suerte, esto que hablamos del aparato psíquico en los que estamos tranquilos y cómodos en casa, ¿sí? Sí. Cómodos. Eh, estamos hablando de las generalidades, pero ese mismo aparato psíquico, imagínense, para la gente que está sosteniendo las situaciones reales, ¿no? Ujú. Eh, bueno, totalmente, es otra situación radicalmente distinta. Es como vos Sí. decís, Vanina, nosotros hablamos de los que tenemos la suerte, ¿no? De poder cursarla sin tener que exponer el cuerpo a una situación grave, en el sentido de Y que, bueno, extrema. alcohol, cuidados, distancia, y Ujú. está, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, decías recién esto de las etapas, ¿no? De cómo lo vivimos, de en diferentes etapas este aislamiento. ¿Cuáles te parecen esas etapas y cuál estamos atravesando ahora para saber un poco dónde estamos parados? Bueno, estamos en un momento, esta semana sobre todo, con el anuncio de que se va a prolongar, vino un desasosiego enorme, digamos. Vino una sensación en muchos pacientes, yo escuché la sensación de, ay, como no tener un horizonte claro, ¿sí? Nunca lo estuvo, pero en Ujú. todo caso, esta semana me parece que especialmente fue muy fuerte para la gente. Eh, Hay una acumulación también, ¿no es cierto? exactamente, viste que vos me contaste que ustedes habían preguntado a la gente, ¿no? ¿Cómo? Exactamente. Las historias del Instagram de Espacio Líneas de Fuga, habíamos hecho como una encuesta, dos encuestas en realidad, en donde una hablaba del estado de ánimo. Y decía cómo era el estado de ánimo en este aislamiento. Tengo acá las respuestas. El 80% de la gente que respondió decía cambiante. Y el resto se repartía bastante parejo entre bueno y malo. Y después Claro. preguntábamos cómo llevas el aislamiento con dos opciones, que era mejor de lo que pensaba o ya basta, por favor. Y la verdad me sorprendió porque también estaba bastante parejito ahí. Yo pensé Sí, que iba a ser muy caos y no, muy pareja y las no, respuestas en este caso, ganando por muy apenitas, ya basta, pero mucha gente llevándolo mejor de lo que pensaba. Y eso sí, también lo hablábamos, ¿no? Esta sensación de culpa que a veces genera es una situación de caos mundial, ya ni siquiera del país. gravísimo, Y yo que la sí. estoy pasando bastante bien, ¿está mal? Digo, se genera un poco esto, ¿no? De yo me quiero quedar así como office para siempre, no sé. Claro, a ver, retomemos esa primera quincena, porque Ujú. lo que vos decís empezó a pasar también, digamos, pero un poquito después. Por supuesto Sí, estamos hablando de una generalidad, ¿eh? Están los que empezó la cuarentena y entraron en una angustia espantosa, y están los que empezó la cuarentena y dijeron, ay, por fin, no estar corriendo, no estar... Digo, ¿no? También, hay de todo, y claro. cada psiquismo es absolutamente eh, disímil del siguiente, digamos, del de al lado. Eh, pero en esta lupa que yo te decía, donde se amplificaron todas las cosas, se empezó a leer en forma dramática todo, ¿no? Como te contaba, esto de, bueno, mi casa es un lugar que me da la bienvenida, digamos. Los lugares en los cuales yo funciono, los amigos que tengo en el trabajo, ¿no? La gente con la que me hablo normalmente, ¿me llamaron para ver cómo estaba o no me llamaron? ¿Qué lugar tengo en sus vidas? Digo, preguntas de una densidad, ¿sí? Eh, por ejemplo,
el trabajo que yo tengo, yo me ocupé de mí, me cuidé para situaciones de gravedad, o pensé que siempre iba a poder zafar o siempre iba a estar bien. Ahorraba, me compré un celular carísimo toda la vida, pero ahora no tengo ahorros. Digo, muchas cosas se movieron que son del orden de lo dramático, ¿sí? Pero no porque estrictamente lo sean. Ojo, Ujú. porque a veces no eran situaciones de borde donde estaba pasando algo serio en ese momento. Tal vez ahora, hacia el final, digamos, ¿no? De toda esta cuarentena hasta el día de hoy, estamos a días 70 por ahí, ¿no? Más o Más menos. o menos. Eh, Fijo seguro. digamos, ahora sí hay situaciones muy dramáticas, pero en los primeros 15 días iniciales, ¿sí? Mucha gente entró con preguntas existenciales gravísimas. ¿Eh? Y lo que empezó a pasar es también producto de esa regresión que yo te contaba. Es decir, el aparato psíquico frente a una situación de aislamiento, de gravedad, empezó con las defensas, ¿sí? Una de las defensas principales que ocurrió fue esta regresión. Una regresión quiere decir que la energía psíquica empezó a meterse adentro del sujeto. Ya no podía estar en el amigo, la amiga, la situación laboral, los amigos del fin de semana, no, la pareja, bla, 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 digamos, se empezó a meter para adentro, aún entre los que estaban en pareja. ¿Sí? Totalmente. Entonces, al meterse para adentro empezaron preguntas muy fuertes. Y en ese preguntarse cosas graves, también lo que pasó es que todo era demasiado grave, ¿no? ¿Cómo no estoy aprovechando este tiempo? ¿Cómo no estoy aprovechando para hacer todo lo que siempre dije que no tenía para hacer, ¿sí? No tenía tiempo para hacer y que ahora sí puedo? ¿Y cómo no estoy disponible para eso? ¿Cómo no leo los mejores La famosa libros? proactividad, ¿no? De tener que Claro, estar tiempo haciendo producción. eso, productiva, 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 digamos. Y lo que se produjo también fue, de la mano de eso, un pasaje a lo que podríamos llamar, muy escuetamente, digamos, como una segunda etapa, ¿sí? Que fue empezar a decir, ¿sabes qué? No tengo por qué estar disponible. Esto es tan choqueante, ¿sí? Prender la televisión y ver incluso, ¿no? Los cadáveres en bolsas, digo, situaciones de un, Sí. digamos, también elaborar esto de no me animo a salir a la calle, no me animo, ¿no? O gente que decía, bueno, salgo, pero estoy aterrada, volvía aterrada y quedaba agotada de estar 2 minutos, supongamos, una hora, no sé, haciendo alguna actividad por la calle, ¿eh? Y dar lugar a eso, a que uno no tenía ni por qué saber funcionar, ni por qué estar preparado, ¿sí? Ni tampoco, digamos, a ver, permitirse que tal vez uno no fue el mejor, digamos, hasta ese momento, ¿no? Ujú. Y que, bueno, que nadie podía esperar semejante cosa, ¿sí? Y que no podíamos esperarlo de nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, esto de mirar a la persona con la que vivíamos y decir, él me está poniendo en riesgo porque siempre me hace salir a mí, o, o de repente decir, no, yo lo tengo que cuidar, ¿no? Entonces soy yo la que tiene que salir a hacer las compras fijo. Todas esas situaciones que, como te digo, eran medidas en términos de me pone en riesgo, me puedo contagiar, entonces no me quiere. Digo, esa lupa era agotadora. Sí, recién ¿Eh? leía que estaban diciendo de la exigencia y de la angustia de este periodo, ¿no? Digo, esto del aislamiento y de la incertidumbre, del no saber cuándo termina, también era una situación de angustia y de exigencia y de auto. Sí, 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 sí. Por ende, digamos, lo que empezó a pasar fue eso, encontrarse con uno mismo, pero justamente no ese sí mismo que, ay, yo tengo que estar divina, bárbara, sin estrés, tengo que poder hacer todo porque ahora tengo tiempo, tengo que poder cocinar, vestirme linda, digamos,
todos aditamentos que hacen que lo que uno quiere es que sea más liviano lo dramático, ¿sí? Entonces Ujú. empezaron salidas más livianas a lo dramático, ¿sí? Pero el encuentro fue el encuentro que siempre tenemos, que es con lo paradojal, es decir, que ahí cuando tenemos tiempo, la verdad es que tal vez no podíamos, no estábamos en disposición de ponernos a leer todos los libros. Además, por supuesto, se dio algo que me parece que fue, eso sí, muy lindo, que fue el eje del regalo. Viste que se empezó a producir en todo el mundo la, ¿cómo decir? El deseo de regalar, ¿no? Y de abrir las puertas de los museos más lindos del mundo, ¿no? Abrir las puertas de los derechos económicos, digamos, que habría que pagar para acceder a obras de teatro maravillosas, ¿no? Entonces también eso sí es la otra cara, que es fantástica, que es que la relación entre la gente dejó de estar mediada tanto por la cuestión mercantilista. Ujú. Y entonces lo que pasó a tener valor ya no era el dinero, digamos, en particular, ¿no? Digo, no quiero quedar centrada en la cuestión solamente del dinero, ¿no? Pero la idea mercantilista, ¿sí? De que, bueno, yo te doy, vos me tenés que dar algo de la misma medida, digamos. Sino que lo que empezó a darse fue una red de regalos, ¿sí? Eh, por ejemplo, hay un actor británico que todos los días publica un soneto, por ejemplo, ¿no? Es un gran actor shakespeariano, ¿no? Y todos los días él lee un soneto. Eso es un regalo, digamos. Hermoso. Y él decía, bueno, yo la verdad que no pensé que a nadie le importara tanto, ¿no? Y para él también fue sorpresivo, porque claro, cuando empieza a ocurrir una relación que pasa ya no medida punto por punto, sino que es del orden del regalo, donde los regalos ya no se pueden comparar punto a punto, ¿no? Lo que empezó a aparecer es también la sorpresa, ¿no? El agradecimiento, ¿no? Creo que Eh, también más allá de esto mercantilista que decías, algo de suplir el abrazo, digo, el contacto físico, exacto, entonces digo, también sí, la necesidad de quiero acompañar a alguien en una etapa, en un cumpleaños, en un duelo o en lo que sea, ¿qué hago si estoy acá encerrada? Y ahí se empiezan a totalmente, intercambios donde son más momentos, ¿no? Que uno eso, regala momentos de una escucha, esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Digo, toda la gente que es, está conectada ahora nos está regalando un momento también de escucha a totalmente, nosotros. es, Y eso es como demostrar que igual estamos cerca aún en el aislamiento y eso nos generó una creatividad, como hablábamos recién, ¿no? De decir, a ver, ¿cómo es. le llegó a esta persona? Claro, esa fue la otra parte muy interesante, ¿no? Que se empezó a producir, que como en esta segunda etapa, donde yo puedo entender que no tengo por qué estar a la altura de lo que yo misma esperaba, digamos, de mí misma y de los demás, bueno, lo que podemos sí hacer y lo que se nota, digamos, es este punto donde puedo conectarme con el otro y fíjate, vos lo pusiste y es muy interesante lo que vos decís, porque lo pones en relación al abrazo, ¿no? Como suplencia del abrazo. Y es muy interesante porque abrió, tal vez uno antes con abrazarse y verse de vez en cuando pensaba que alcanzaba, Ujú. ¿no? Y con esto se abrió y se metaforizó, es decir, se multiplicó de alguna manera esa significación en muchos niveles distintos, ¿no? Y entonces parece como que se estuviera dando algo mucho más rico, porque a veces las charlas eh, telefónicas entre amigos digamos, ¿no? Tienen una profundidad que tal vez antes con esto del apuro y del tiempo que estaba todo medido, no que nosotros lo midiéramos, sino que de alguna manera el sistema de alguna manera medía los tiempos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, había que irse a dormir a tal hora porque a la mañana hay que empezar a tal hora y porque, ¿no? Entonces se medía desde esa eficacia
nuestro día, supongamos, para atrás, ¿no? Entonces, bueno, si a tal hora había que ir a dormir, había que cenar a tal hora, había que hablar con el amigo o la amiga, no sé, a tal hora, había que terminar a tal hora, tal otra cosa. Entonces, todo cada vez se iba restringiendo el espacio propio. Y bueno, esto me parece que es la contracara, ¿no? Muy linda, eh, de una velocidad que nos había tomado, donde se está pudiendo ver que esas charlas tienen otra profundidad, ¿sí? Y el psiquismo también empezó a soñar, ¿sí? Que a Eso veces del lado de la velocidad y de, digamos, empezó a soñar profundo, no solo en relación a, digamos, las elaboraciones que siempre ha habido en los sueños, sino también en relación a sueños que implicaban un pasado, un presente y un futuro, es decir, sueños muy ricos. Me ha pasado, digamos, tener la suerte de, de trabajar con pacientes con unos sueños tan increíbles, eh, que yo creo que por eso se abrió como algo de la creatividad de un inconsciente productor, ¿sí? No solamente que, bueno, estaba elaborando respecto de lo que le pasaba en este momento, claro. sino un inconsciente que pensaba acerca de la actualidad y del futuro, ¿no? Es decir, de la muerte, por ejemplo, ¿no? Pensar acerca de la muerte, acerca de los seres queridos, eh, Sí, de las sueños, relaciones en general, ¿no? Los lazos, esto que decías de mi casa es realmente un hogar, mi pareja me pone en riesgo, digo, todas estas cosas que estabas diciendo vos recién, son cosas que por supuesto van quedando y en algún momento tienen que salir, ¿no? Uno también claro, antes tenía como más distracciones, si se quiere, ¿no? Uno decía, sí, bueno, listo, fui al trabajo, vuelvo, fui a hacer las compras, volví, hice esto, lo otro, llevé a los chicos al colegio, un montón de cosas que de alguna manera no me permitían ese pensamiento, por lo menos consciente. Y ahora es como totalmente. un encuentro con el uno medio obligado y que es donde te dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos con toda esta información que tenemos, no? Y sí, es Sí, verdad lo que decís de los sueños. Hay muchas personas, yo por ejemplo, que en general nunca me acuerdo de lo que sueño, en esta etapa me empecé a acordar de algunos. Digo, hay un montón de información ahí que quiere salir. ahí estaba leyendo que alguien dice, me di cuenta lo lindo que es vivir sola, ¿no? También la, el aislamiento, así como en algunos produjo mucha angustia, ¿sí? Y el revalorizar el lazo y el abrazo, eh, y revalorizar el propio camino, o a veces decir, bueno, tal vez este camino que tomé estaba un poco equivocado, digamos, y está bien, ¿no? También lo que ocurrió es que fue una oportunidad para algunos, ¿sí? Una oportunidad que tal vez de otra manera no se hubiera dado, ¿no? Esto de lo lindo que es vivir sola, está bueno también, ¿no? Como es necesario un tiempo de vérselas con uno mismo y tal, y descubrir que uno está bien también, Sí, ¿sí? ahí Para hablaban algunos, también. Sí, perdón, decime. perdón, no, para algunos, por ejemplo, que dependían mucho del lazo, ¿sí? Para la gente que teme mucho estar sola, ¿sí? Esto es como enfrentarse al fantasma más terrible, ¿sí? Y si los Sí. agarró en una situación terrible, y los psicoanalistas tienen, los psicoanalistas, los filósofos también, hay un concepto que, que es de un filósofo que se llama Deleuze, eh, y que él trabaja lo que es el acontecimiento, ¿no? Y él dice, algo que estaba tal vez circulando en el mundo, de repente aparece y acontece, ¿no? Y cuando acontece, marca un antes y un después, ¿no? Para alguna gente
esto habrá sido un antes y un después de su Totalmente. relación consigo mismo, de su relación tal vez con alguien, con algunos. ¿Sí? Para otros no. Para otros, digo, porque si no también se arma esto de que tiene que ser así, ¿no? Ujú. Todos tenemos que sacar conclusiones de esto. Y cuando se arma todos con el dedito, ahí estamos en el dominio del super yo. ¿Sí? Y el super yo es una instancia psíquica, que si querés puedo contar un poquito, porque el super yo es terrible, es terrible. El super yo es la parte del psiquismo que, investido de una ley, ¿sí? Es decir, diciendo yo te hablo en nombre de la ley, nos habla a nosotros mismos, ¿no? Lo hace con una energía que es una energía mortífera, ¿sí? Es esa parte psíquica que nos dice, por ejemplo, ¿cómo no hiciste esto? ¿Cómo no produjiste más? ¿No? ¿Cómo llegaste hasta acá sin haber hecho tal cosa o tal otra? ¿Sí? Esa parte psíquica nuestra es terrible, y cuando nosotros nos escuchamos tenemos que aprovechar a levantar el dedito, digamos, para actuarla, para darnos cuenta, ¿sí? eh, que en realidad creemos que nos aconseja, pero en realidad nos hunde más. ¿Sí? Por El eso, famoso pajarito que va taladrando permanentemente, ¿no es cierto? claro, este pajarito, digo, a ver, no es casual que existamos los psicoanalistas, ¿no? Porque hay situaciones en las cuales uno dice, le parece normal, a uno le parece normal, dice, no, cómo no hiciste tal cosa? ¿Cómo no aprovechaste? ¿Cómo no le dijiste? ¡Ah! Estamos sumidos en exigencias, ¿no? Sí, Bueno, total. ese super yo se alimenta de esa regresión que yo te contaba. Entonces, cuanto más esta, digamos, cuanto más traumático fue para el sujeto, más se empezó a acusar. ¿Sí? Cada sujeto se empezó a juzgar a sí mismo, a mirarse, como te digo, bajo una lupa. Y esto es de lo que hay que salir, es decir, ok, tal vez no llegamos como querríamos. Bueno, qué bueno que nos podamos dar cuenta, qué bueno que podemos tener tiempo para esto, ¿no? Poder corregir el rumbo. ¿Sí? Sí, recién decían, hablando de esto de las exigencias, decían Mm. a esta angustia que veníamos viviendo, sumale la exigencia con el cuerpo, especialmente para las mujeres, esto del no engordar, ¿no? De esto de ahora Oh, estamos todos comiendo mucho. Entonces, claro, sumarle esta exigencia de igual tener que estar lindas, tenés- igual tener que estar flacas, perfectas, y que se Ay, tengan sí. las raíces, que no sé qué, digo, a su vez es sumó toda una cuestión que por supuesto tiene que ver también con la relación que uno tiene con el cuerpo, con su autoestima y demás, ¿no? Vieron que ni bien empezó la cuarentena aquí en Argentina, por lo menos, ¿no? Para los que nos están viendo de otros lados, no sé cómo habrá sido en otros países, pero aquí en Argentina se inundó de esos mensajes que aparecen por WhatsApp con las fotos, es decir, hasta era visualmente terrible, ¿no? Las fotos de las mujeres, ¿no? Que habían engordado y que era un antes y un después, ¿no? Mm. Dice, por Dios, es decir, en vez de que la claridad para uno respecto del momento que está uno, de la vida que ha llevado, en vez de que la claridad venga por añadidura de un proceso en el cual uno necesita tiempo para pensar y en el cual atraviesa, como decimos, momentos donde está agotado y ansioso y no puede pensar demasiado, o sea, pasar por todos esos periodos, ¿no? Realmente estas imágenes eran, vos vas a tener un antes y un después, digamos, ¿no? Con el dedito. Digo, de una, casi como una amenaza, ¿no? Como Sí. vos decís, no tenés que engordar y no vas a quedar muy distinta. Ah, digo, ¿no? Pero esto es lo que les quiero contar, ¿no? Cuando Cristina me llamó y me dice, ay, ¿qué tal si hacemos una conversación con Vanina, ¿no? Vivo para todo el mundo. Tiene que ver con poder disminuir la presión enorme del super yo, ¿sí? Y poder como, a ver, decir, esta es una situación que realmente es
eh, impensable para cualquiera. Y a veces nuestro psiquismo nos dice que deberíamos haber estado preparados para esto. Claro. Y que además deberíamos salir indemnes, como si no lo hubiéramos atravesado. Es decir, Como si deberíamos fuera estar, tenés claro, que estar encerrado, lavándote las manos todo el tiempo, pensando todo el tiempo y además salir divina, perfecta. Es un montón. es un montón, y además, a ver, por supuesto que está eh, esto de que la cuarentena, a ver, no que nosotros atravesemos la cuarentena y todo lo que implica, sino que la cuarentena nos atraviese a nosotros. Esto está, y que nos haga pensar, y que, por supuesto, saquemos conclusiones, ¿sí? Y que tenemos tiempo para vernos las partes mejores y las partes peores de nosotros, ¿no? Yo, en una, ni bien empezó la cuarentena, yo empecé como a grabar videitos diciéndole a todo el mundo, esto va a producir el avance de la pulsión de muerte, ¿sí? Es decir, la sensación de deshacimiento de los lazos, la tendencia a que se desarmen los lazos, a que ya no nos podemos abrazar, a que no nos podemos ver. Esto va a ser un empuje hacia el desarmado más básico de la relación con el otro. Eso se llama pulsión de muerte. Entonces yo decía, llamen a sus queridos, manténganlos con vida, ¿sí? Con vida emocional, llámenlos, pregúntenles cómo están. No es necesario hacer una llamada como tal vez hubiera sido en otro momento, ¿no? Tengo que llamar y decirle tal cosa, no me vaya a olvidar de tal otra. Llámenlos porque sí. Ujú. Esto de mantenernos todos a nosotros, ¿no? Todos a los queridos, ¿sí? Vitales, ¿sí? Porque, Total. bueno, esto es fundamentalmente lo que va pasando en el aislamiento, ¿no? Y ni qué decir mantener el lazo tal cual. Eh, Como dice Romina, digamos, este punto que de mantenerlo de verdad, digo, ¿no? Darle tiempo al otro, darle mirada, ¿no? Eh, a los analistas, por ejemplo, nos ha sido muy fuerte el tener que comunicarnos y hacernos presentes mediante este aparato. Y se los hago así porque el, porque la presencia, digamos, en el consultorio tiene una fuerza, ¿no? Cuando el paciente está angustiado, uno puede acercarse, puede tocarlo, ¿no? Puede tan solo acercarse en el sentido de, por ejemplo, si un paciente está sentado en la silla, uno puede sentarse en la silla al lado. Tal vez ni siquiera lo toca, pero hay una sensación de que el analista es alguien de quien agarrarse. El Claro. gran desafío, ¿sí? Es esto, ¿cómo hacemos para hacernos presentes, ¿no? Con un sujeto a través del cual nosotros tenemos que atravesar esto para que parezca que no está ese cristal, ¿sí? Sí, totalmente. Sí, que el dispositivo desaparece y que son dos personas simplemente hablando, en Sí, este caso muchas personas por suerte conversando. Acá de hecho nos está sí, diciendo Vanessa que con este video de alguna manera lo que estás diciendo es acá estoy y te lo agradecen, sí, porque es gracias, digo, un gracias. poco lo que intentamos hacer, ¿no? Acercar nada, algunas temáticas, en este caso esta que estamos charlando, y como vos decías, intentar bajar un poco las exigencias, ¿no? Bajar un poco el ruido mental. Sí, 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 totalmente. Eh, Hay, digamos, hay algo que nos, justo ahí decía Romina de los papás, cómo abordar la cuestión de los niños, ¿no? Esto es un tema crucial, además, porque tiene mucho que ver con cómo pensemos el psiquismo, ¿no? Si el psiquismo lo pensamos, el aparato psíquico, como en relación a la conciencia, bueno, en la teoría uno le explicaría a un niño, bueno, esto se trata de esto, pasa así, y ya está, ¿no? Y bueno, y el nene entiende y bueno, tiene clases por Zoom, como se dice Claro, ahora, ¿no? Los sí, colegios pasan, bueno, uy, qué lástima que no puedes ver a tus amigos. Y se acabó. Pero en realidad la cuestión pasa por muy distintos lugares, ¿no? Porque el niño, el psiquismo infantil, lo que hace es tomar
una idea, una imagen, y transformarla e incluirla dentro de una fantasía, ¿sí? Por eso, si ustedes recuerdan su infancia, se van a acordar de situaciones donde ustedes cuentan, no, pero esto pasó así, y alguien les dice, pero no, nada que ver. ¿No te Claro. acordás que era tal cosa? Y uno dice, ¿por qué? Porque los niños, el modo en que tiene el psiquismo, digamos, y esto es lo que maravilloso que dice Freud, es que cuando el psiquismo recibe algo, lo recibe inicialmente, lo percibe en forma inconsciente. Es decir, que arma, de alguna manera, para entrar en la conciencia, alguna clase de fantasía, ¿sí? De imagen propia. Ujú. Entonces, ¿cómo escucha un niño que hay peligro afuera? ¿No? ¿Cómo escucha un niño la palabra virus, muerte, eh, desinfección, por ejemplo? Entonces, lo primero que hay que hacer es, bueno, a todos los papás, y ayer un poco Vanina Grubiza, una colega, lo decía justamente en un vivo y me pareció estupendo, ¿no? ¿Qué es esto? Tengan mucho cuidado qué hay en la televisión, por ejemplo, ¿sí? Es decir, que no haya imágenes o los noticieros andando, ¿no? Sin más. Hay que cuidar mucho qué es lo que recibe un niño, ¿sí? Mantenerlo vivo. Así como decimos pandemia, es cierto, la palabra pandemia también, ¿qué significa eso para un niño? Y por supuesto, niños chiquititos y niños, digamos, más grandes son dos cosas distintas, ¿no? Todo esto Pero sumado, digo, esa fantasía que se pueden llegar a armar de todo lo que se le está diciendo, sumado a la no interacción, digo, si son hijos únicos, además estar solo en la casa, cómo hacer claro, para jugar, digo, hay un montón de cosas que se pierden también, en donde también estas distracciones que decíamos que a veces nos venían bien, también en el niño es mucho más fuerte, ¿no? Más necesaria totalmente, para claro. Por procesar. eso, a ver, lo que es muy importante es, al igual que con los adultos, que tengamos a ver, alguna clase de actividad en la cual se entre y se salga. Esto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, así como nosotros necesitamos escandir, dividir la hora, ¿no? Porque si no el día tiene como un horario único, mañana, tarde y noche completo, digo, la gente incluso que vive tal vez en lugares donde la luz no es tan normal, digo, ¿no? En lugares, en pisos bajos, o, digo, se arma como un tiempo único y también un espacio único, porque bueno, la casa sigue siendo la misma casa. Entonces, armar rincones ligados a horarios, ¿sí? Actividades en las cuales, por ejemplo, la gente que en este momento está trabajando, bueno, de tal hora a tal hora van a trabajar, cortan para el almuerzo. Con los niños es exactamente lo mismo. Tratar de expandir, ¿sí? Las actividades, separar, digamos, actividades de una cosa a la otra, y por supuesto que la quietud física tiende a producir una hiperactividad psíquica, ¿sí? Entonces tiene que haber juegos físicos con los niños. Para los papás que son más, están más ligados, digamos, a lo corporal, para jugar con sus chicos está buenísimo, pero tal vez los que no, bueno, Desafío. es un desafío. Hay que meterle el cuerpo a los niños, porque además meter el cuerpo con el semejante, sea un niño o un adulto, es lo que nos mantiene vivos, ¿sí? Y ese cuerpo puede ser a través digamos, del teléfono, como en el caso de los pacientes, pero con los que tenemos en casa hay que meterle, ¿sí? A veces puede ser utilizar los espacios generales del edificio, ¿sí? A Claro. veces puede ser salir, jugar en las escaleras un poquito, digo, alguna actividad de escondidas a veces, ¿no? Porque esto de estar todo el tiempo expuesto a la mirada también es denso para todos, ¿sí? Así que bueno, eso, y también, no sé, Vani, ¿te acordás que habíamos hablado ayer de los duelos, Sí. verdad? Sí, sí, sí. Digo que esta etapa en general igual implica esto que decíamos, digo, de una pérdida, por lo menos de la rutina,
de lo que sí, nosotros creíamos normalidad, digo, ya ahí hay como un duelo de, bueno, esto que nosotros creíamos que era, ya por lo menos se transformó, pero a su vez si se lo sumamos a quienes de verdad están pasando etapas de duelo, de separaciones, de muerte de algún familiar o de algún ser querido, y a su vez, ni hablar del no poder ver a esa persona, si está internada, si está pasando por algún problema, sumarle todas esas angustias que estamos diciendo, y en un momento de aislamiento, esto donde vos decís, esto que acontece, que se te presenta acá y que no puedes dejar de mirarlo, ¿cómo exacto, hacemos en un momento de duelo, ¿no? ¿Cómo lo atravesamos? exactamente. Mira, primero les cuento mínimamente qué es el duelo, ¿sí? Como proceso, porque el duelo es un gran desafío. No siempre sale bien, y cuando no sale bien las elaboraciones producto del duelo, se produce una melancolía, que son esas personas que siempre quedan como pensando en que ese pasado fue mejor y cómo hubiera sido Confiada. si es. Claro, exactamente, ¿no? Quedan algo de anclados en ese pasado que, bueno, que es difícil, digamos. Eh, entonces, el duelo es, digamos, frente a la pérdida del objeto, lo que hay, digamos, Freud cuenta que hay una energía psíquica, ¿sí? Que tiene como una parte donde está en uno, que es la que yo les cuento, digamos, que se produce la regresión, ¿no? Hay otra que tiene que ver con la energía que está depositada en los distintos objetos, personas, ¿no? A eso me refiero. En un otro. Personas del amor, ¿no? La gente que uno quiere, ¿no? Hay un montón de energía psíquica que uno reviste a esas personas. Cuando esas personas mueren, o bueno, se producen separaciones o cosas graves, toda esa energía tiene que volver al yo, pero uno no quiere que vuelva, ¿sí? No es un proceso automático, ¿sí? Entonces, esa energía cuesta que vuelva sobre el yo. Y Freud tiene una imagen que es muy hermosa y muy cruda también, ¿no? De lo que es la melancolía, cuando no se logra, ¿no? Que dice la sombra del objeto ha caído sobre el yo, ¿no? Que uno queda como aplastado abajo de esa sombra que produce el objeto. Entonces, en los duelos, ¿no? Es muy importante la presencia vital del otro, ¿sí? Es decir, hacerse presentes con la persona en duelo para todos los que están actualmente con gente querida que está atravesando situaciones así. No conversaciones que tengan que ver con evitar el tema, porque con eso uno no los ayuda. Es necesario hacer presente a esa persona que murió, supongamos, ¿sí? Es necesario hacerla presente, ¿sí? El recuerdo, algo de esa persona tiene que estar vivo, ¿sí? Porque si no el proceso, es como la gente que niega una pérdida, ¿vieron? Cuando dice, bueno, sigo, trabajo, cierro. Ya lo Esa superé, gente, ya está. esa gente tarde o temprano cae en melancolía, ¿sí? Es decir que lo que hay que hacer es ayudarlos a extraer, vamos a decir así, de esa persona efectiva y de ese lazo, un recuerdo vivaz que puedan guardar para sí, que les haya enseñado algo, digamos, un objeto que sea propio del sujeto, ¿sí? Que no pueda perder, ¿sí? A veces es qué significaba uno para esa persona, y eso es lo que uno llora, ¿no? ¿Qué Claro. significaba uno en el sentido de que para esa persona tal vez uno era, no sé, la cosa más linda? Hay papás que dicen, ¿no? Papás, mamás que a su hijo le dicen, ay, la cosa más linda cuando naciste, ¿no? Más linda, más, ¿no? Y uno dice, y el día que ese papá o esa mamá se murió, hay algo de eso, dice, nunca más, ¿no? Bueno, eso, atesorarlo, ¿sí? Recordarlo, y lentamente ese proceso va a encontrar su cauce, ¿sí? Claro, Pero, poder sanar también, digo, las relaciones conflictivas, ¿no? Digo, cuando uno se separa hablando de pareja, por ejemplo, sí, sí, ¿cómo hago en el momento donde estoy detestando a la persona con la que me acabo de separar para hacer esto que decís de me quiero quedar con lo lindo, ¿no? Hacer ese trabajo exactamente. también de qué me generaba esa persona en lo bueno y agradecer ese vínculo. Digo, yo por lo menos creo que toda relación algo nos deja de Sí, enseñanza
crecimiento. Entonces, pensar un poco el por qué nos cruzamos con esas personas y qué podemos rescatar de positivo como para poder quedármelo, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Eh, Acá hay una persona que en algún momento decía, ¿no? Que tenía nietos varones, ¿no? Que no aparecían si no los llamaban, ¿no? Y tal vez este no es un momento en el cual uno pueda, digamos, no sirve de nada quedar en si me llamaste, no me llamaste, si, ¿no? Sí, el Porque ahí reclamo. hay, claro, porque ahí hay algo del orden del reproche que requiere una presencia corporal específica, ¿sí? Es decir, necesita más tiempo, ¿sí? El reproche en general se produce cuando hay mucho enojo y entonces alguien dice, ¿cómo no? Pero suena mucho ese dedito, ¿cómo no me llamaste? Digo, ¿no? Y no es por ahí que se convoca algo, ¿sí? No es por el lado, digamos, del deber ser, ¿sí? Más allá de que estaría, por supuesto, muy bien que a uno lo llamaran. Entonces lo que importa es sostener ese lazo. A veces los hijos, los nietos, recién años después revalorizan lo que hicieron los adultos y dicen, yo en aquel momento ni me preocupé, o ni vi esto que estoy viendo ahora, no me di cuenta de cómo hizo mi mamá o mi papá o mi abuelo para atravesar tal cosa, ¿no? O sea, hay Ujú. que confiar en el aparato psíquico, hay que confiar en que si está bien orientado, tarde o temprano va a descubrir lo que tiene que descubrir, ¿sí? Pero no, Bien decía no es algo, a fuerza de decirle deberías, claro, ¿sí? hacer un comentario hablando ya de otro tema, pero que me parece que tiene que ver, eh, de que la salida es con el otro, ¿no? De entender al otro también. Y quizá el entender al otro es, no es el momento ahora para reclamarlo y decirle por qué no me llamaste, ¿no? Porque todo esto que estamos viviendo nosotros también seguramente lo está viviendo a su manera esa Sí, otra sí. persona. Entonces es como, bueno, si a mí me hace bien el contacto, me contacto, no importa Sí, si me y llaman o además no. para los chicos, para los chicos es realmente aterrador, porque tal vez para la gente que ya ha construido una vida, ¿sí? Cuanto más grandes, en algún sentido, bueno, se pueden agarrar de lo que ya construyeron, ¿no? Mientas, sí. Haya salido bien o mal, pero tienen una historia. Para los chicos que tienen que salir a buscar trabajo, ¿no? Bueno, que tienen que vérselas con desarrollar su vida, lo que uno en mi época era, bueno, comprar una casa, tener un hijo, plantar un árbol, ¿no? Bueno, todas esas cosas. Eh, para los chicos es un mundo muy aterrador, ¿sí? No digo que lo sea en realidad, digo que la idea que se tiene acerca del mundo, más después de una pandemia, es realmente una idea aterradora, ¿sí? Esto que circula, post-apocalíptico, ¿no? Bueno, así que ahora lo que se viene. Digo, también hay tantas fantasías tan terribles que también hay que acompañar a los jóvenes, más allá de que tal vez sí estaría bueno que a uno lo llamaran, ¿no? Pero digo, acompañar también, porque uno ha pasado seguramente por esas situaciones de profunda desazón o temor por el futuro, ¿no? Sí, y también Entonces, hablábamos antes de la incertidumbre, y yo siempre digo, ¿sí? cuando uno no tiene la información, la completa con algo, ¿no? Digo, entonces digo, si yo no tengo toda la información, alguien chico o alguien grande, ¿no? Pero especialmente los chicos, digo, me la armo, y hay que ver después qué hago con todo eso que yo me armé en mi fantasía para Claro, poder afrontarlo, esto que hablaban también de qué pasa con el después de todo esto, ¿no? Cómo volvemos a claro, rearmar estos lazos con todo este proceso que para mí es positivo igual que estamos atravesando, cómo después volvemos a reencontrarnos con los seres queridos, con el trabajo, claro, con los horarios, ¿no? Que antes teníamos y ahora no. Es todo un tal trabajo. cual. Sí, yo te digo, también tengo la sensación de que el enfrentamiento con la realidad, digamos, con lo real, en el sentido que lo que es el psicoanálisis, ¿no? La vida, la muerte, eso es del orden de lo real, ¿no? Eh, el enfrentamiento con eso también permite que uno vea si estuvo bien encaminada el camino que uno tomó, digamos, o no, ¿no? Y esto, por muy terrible, digo, el médico que tal vez trabaja en un lugar en el cual está mal pago, con situaciones de estar en riesgo, donde no tiene el material
físico de protección adecuado, digo también, ¿no? Decir, qué pasó que hemos llegado hasta este punto donde somos la primera línea, ¿no? Yo tengo una amiga médica, ¿no? Que vive en Europa y me hablaba de algunos amigos de ella, argentinos, médicos, ¿no? Y me decía, son la primera línea algunos en algunos hospitales porque no tienen toda la vestimenta que requiere, que es enorme, ¿no? Para defenderse del virus. Digo, bueno, también esto, ¿no? Poder jerarquizar el camino de los médicos, pero también el lugar donde cada uno se va poniendo, ¿no? A sí mismo, que la verdad es que uno dice, los médicos tendrían, médicos, los psicólogos, hemos trabajado gratuitamente en hospitales, pero Sí. yo trabajé 10 años y es muy poco, digo, al lado de otras personas, ¿no? Y todo el Eh, personal de salud, asistencia social, digo, claro, la cantidad de gente que trabaja gratuitamente o en condiciones, digo, este país es maravilloso y tiene una salud pública que hay que defender, pero no a costa de los profesionales, ¿no? Y en situaciones como esta se reubican las cosas, ¿no? Y ahí uno dice, bueno, es cierto, la verdad, ¿no? Que hay que pagarle más a los médicos, a las enfermeras, a la cantidad de gente de salud, ¿no? Y tal vez en otras profesiones que son más de divertimento y que están buenísimas y que por supuesto seguro son autoexigentes y todo, pero es del orden del entretenimiento y no de salvar la vida, ¿no? ujú. Que es cierto que requiere como repensar algunas cosas, ¿no? Ojalá que alguien que esté con su habilidad para hacerlo pueda recordarlo, ¿no? Acá dicen, soy enfermera y sé de lo que hablas. Sí, claro, realmente. Yo he visto cosas, yo trabajo en varios hospitales y bueno, con Cristina en el Hospital Roca, digamos, ¿no? La cantidad de cosas maravillosas que hace la gente de salud. Y son absolutamente, eh, casi nadie las sabe. Mm, Hay totalmente. milagros todos los días en los hospitales. Y Bueno, ahí hasta es que no de es alguna una manera cosa la como lupa de la que estábamos hablando, la viven todos los días. Digo, este encuentro, este enfrentamiento con la muerte, este enfrentamiento con esta, el caos, con el miedo, con la incertidumbre, eso es estar todos los días poniendo en el pecho, y cuando encima un contexto es poco favorable, ¿no? Como en este caso. Mira, cuando empezó la pandemia, ponerle a la semana, semana y media, yo estaba en esta cuadra yendo a hacer unas compras y pasó un médico porque estaba con su estetoscopio. Yo te digo que ese hombre no podía caminar de lo cansado que estaba. Yo Terrible. lo miré, la verdad, yo decía, yo este hombre, y encima tenía que caminar a su casa, ¿no? Digo, uno dice, estas cosas que son como de locos en algún Y lo que sentido, hay que ¿no? agradecer, sinceramente, hay que Totalmente. agradecer. Que Bueno, la gente ha dejado de aplaudir a las 9 de la noche. Eso, hay un punto ahí que uno dice, no, 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 a eso no hay que volver, digamos. sí, Hay y que, esto de los gestos que hablábamos recién del regalo, ¿no? Digo, más allá del aplauso, que puede ser un gesto más superficial, si se quiere, esto de realmente repensarlos, valorarlos, apostar a un sistema de salud, digo, una y el salud agradecer. pública, una salud pública, pero no a costa de los Los profesionales. profesionales, totalmente. Es Bueno, eso. Belén, hablando de agradecer, te quiero agradecer a vos por este espacio, por Y esta yo a charla que ustedes. estamos teniendo. No sé realmente cuánto tiempo nos queda, no me está avisando nada por ahora mismo, pero tengo miedo que se corte y no quiero dejar de agradecerte. Y que le Para puedas mí un comentar a la gusto. gente rápidamente a dónde puede encontrar tus libros. Tenemos Rayuelas Ah, Lacanianas y Jugar la sí. Clínica. ¿Sí? Todo, cuando ustedes pongan rayuelas lacanianas en internet está el YouTube, todo, digamos, a través de Instagram, de Facebook, enseguida se comunican con nosotras, conmigo, con Alejandra Quevedo, que es mi colega con la que, nada, estoy llevando adelante todo esto de las redes, que para mí, les digo honestamente, yo soy de otra edad, así que, bueno, es como Bueno, complejo, vuelvo pero entonces enseguida a nos mantenemos. recomendarles que estén los viernes a las 16:30 en el Ah, sí, Instagram o en el YouTube de Rayuelas Lacanianas para poder escucharte un poquito más. muchas gracias, Vani, y